Ahora, Semblanzas por Gevisión. Les saludo nuevamente acá en Semblanzas, programa que se transmite a través del canal Gevisión y Radio Novel. Semblanzas es un espacio que busca conocer la vida de vecinas y vecinos destacados en distintos ámbitos en la comuna de Tomé. Hoy nos acompaña un destacado docente. Además, a lo largo de los años ha desarrollado múltiples actividades relacionadas con la cultura. Ha escrito libros, destaca en lo literario. Un aplauso para el reconocido profesor Ronaldo Atlia Saavedra Vinegas. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Pascal, por tu cordial bienvenida aquí a el canal de televisión de la Escuela Gabriela Mistral de Tomé. Okay. Gracias por estar con nosotros, profesor. Para partir, le quería preguntar, ¿dónde y cuándo nació? Bueno, yo nací precisamente en este mes glorioso de la Armada Nacional. Nací un 20 de mayo del año 1950, en la mitad del siglo XX que ya pasó. Ok. ¿En qué establecimiento se estudió su enseñanza básica, media y superior? Yo estudié en la Escuela Superior de Hombres República del Ecuador, así se llamaba cuando yo era niño. Era solamente escuela para varones. Y al lado estaba la Escuela República del Uruguay, que era para las damas. Y después mi formación profesional la logré en la Escuela Normal de Chillán. Okay. ¿Cuál era su ramo favorito y por qué? Siempre me apasionó la historia desde niño. Cuando el profesor en clase nos explicaba algún hecho histórico, como se dice, yo me volaba. Yo me imaginaba, yo iba al campo de batalla o iba a conocer a los egipcios o a los romanos, a los griegos, porque siempre tuve demasiada imaginación. Entonces, ese era mi ramo o asignatura favorita. Y también era, en ese tiempo se llamaba artes plásticas, que ahora se llama artes visuales. Ok. ¿Qué hacías de pequeño Ronaldo Saavedra Vinegas? ¿A qué jugabas o cuáles eran las actividades que le gustaban? Bueno, antes, cuando era niño, los juegos eran estacionales. En cada estación del año automáticamente aparecían los juegos. Por ejemplo, cuando ya comenzaba a humedecerse la tierra, que era más blanda, que era en esta época en que ya comenzaba a llover, entonces nosotros jugábamos al clavo. Cuando llegaba septiembre, por supuesto, jugábamos los volantines. También teníamos otros juegos, como por ejemplo el tarro de carburo, en el cual a un tarro se le echaban piedras de carburo y tenía un hoyito, y ahí tenía que encender un fósforo y eso explosionaba y provocaba una luz que en la noche era muy bonita. Así que, como te digo, Pascal, teníamos juego en cada estación del año, y por supuesto en el verano se jugaba más en la calle porque había más luz. Se jugaba al paquito libre, a la escondida, a la pelota, esos juegos. Ok. ¿Cuál era su rutina de adolescente compartiendo el tiempo con los estudios? Ya cuando estaba en quinto y sexto año de la escuela, que en ese tiempo se llamaba primaria, no como se llama básica ahora, la mayor parte del tiempo ya de quinto y sexto año lo permanecíamos en la escuela. Salíamos tipo 5 de la tarde, llegábamos a la casa a hacer las tareas. O sea, ya teníamos jornada escolar completa a contar de quinto año. Y después de hacer las tareas, uno salía a jugar a la calle
y cuando se encendían las luces de la calle, uno inmediatamente se iba a la casa a cenar, porque en ese tiempo había comida en el hogar 4 veces al día: el desayuno, el almuerzo, la once y la cena, que comúnmente eran alimentos que quedaban del almuerzo o que se molían y que formaban una sopa, y esa era la última comida del día. Después uno escuchaba radio, escuchaba programas históricos como Adiós al séptimo de línea, o también programas de entretención como Residencial La Pichanga, donde hablaban los diferentes representantes de los equipos de fútbol que había en esa época. Ok. ¿Cómo era estudiar en una escuela de profesores normalistas? Bueno, en la escuela normal uno estudiaba y además tenía que hacer práctica, ir a escuela y hacerle clase a niños, y uno creerse que ya era profesor cuando estaba estudiando. Y ahí lo pasábamos muy bien porque nos entreteníamos, y Chillán es una ciudad muy acogedora, especialmente desde el mes de agosto, que ya comienza la primavera a acercarse. Entonces, eso más o menos lo recuerdo. Ok. Una vez que terminó sus estudios o durante sus estudios, ¿cuál fue su primer trabajo y dónde? Yo comencé a trabajar en la escuela rural de Menque, cuando Menque era un pueblo importante, era un pueblo forestal que tenía 2 industrias muy grandes, que eran Leonera y Alonso. Y la escuela también era grande, tenía 2 cursos por nivel. Y después, cuando ya decayó la actividad forestal, entonces el pueblo fue quedando sin habitantes prácticamente. Y después de esa escuela, yo llegué a trabajar a la escuela El Santo, que ahora se llama Lisa Peter, y que incluso aquí en esta escuela tengo una alumna de ese curso, que es la señorita Riola. Y después de ahí yo trabajé en la Dirección Departamental de Educación, la escuela diferencial que estaba en Bellavista, y finalmente terminé en la Escuela República del Ecuador, que ahora es liceo, y ahí yo fui jefe técnico durante 20 años. Ok. Usted trabajó, por ejemplo, como docente ahora en el Liceo Ecuador. Además de usted, trabajó en el Colegio Guillermo Velasco. ¿No podría contar acerca de su labor de años en la educación acá en Tomé? Bueno, como te nombraba los diferentes colegios, yo trabajé con diferentes personas. Incluso cuando yo comencé a trabajar, habían profesoras que ya ejercían cuando yo era alumno. Entonces, cuando después yo llegué a trabajar a la Escuela Ecuador, comencé a ser colega de los profesores que antes habían hecho o me habían hecho clase. Y ahí hicimos muchas actividades en conjunto, porque éramos un equipo docente muy unido, muy creativo, muy apoyador, y la verdad que son puros buenos recuerdos de esa época de haber ejercido mi profesión y haber comenzado como estudiante en la escuela y ya haber terminado como jefe técnico en la misma escuela. Entonces ahí como que cerré un círculo. Ok. Ronaldo, lo dijimos en la presentación. Usted es un destacado escritor e historiador. Cuando comenzó a interesarse por las letras, ¿y por qué eligió su seudónimo Román Villegas? Ya, bueno, ahí hay 2 cosas, Pascal. Mira, a mí siempre me gustó escribir, porque mi profesor, que
llegó cuando yo estaba en tercer año primario, básico ahora, don Juan Trujillo Cárdenas. Toda la semana nos hacía hacer una composición, toda la semana. Entonces él colocaba en la pizarra composición, 2 puntos, homenaje a una piedra. Ok. Pero mira, homenaje a una piedra. Y uno tenía que pensar cómo hacerle un homenaje a una piedra, Pascal. Y ahí teníamos que desarrollar la imaginación porque el profesor no permitía que uno le presentara una hoja en blanco. Había que escribir algo, si era sobre una piedra, si era un homenaje a un árbol, a lo que fuera, lo que a él se le ocurría. Entonces, como a mí me gustaba la historia, ya en esa época estaba en tercer año y yo algo había leído sobre los castillos de la Edad Media y que los caminos que habían hecho los romanos. Entonces ahí en esa composición yo usé esa idea. Después el otro día decía composición despedida a un compañero que se va a otra ciudad. Y uno tenía que hacerle un discurso a un compañero. Entonces eso fue muy importante para que yo aprendiera a redactar. Porque si uno no sabe redactar, no puede escribir. Porque de eso se trata de escribir. Redactar lo que uno piensa o necesita decir. Y ya cuando fueron pasando los años, en 1985, aquí en Tomé habían otras personas que se llamaban, y todavía también hay algunas personas que se llaman Rolando Saavedra. Entonces yo dije, para diferenciarme, voy a buscar un seudónimo. Y ahí yo elegí Román Villec. Román por un escritor francés que se llama Román Roland, y Villec porque el apellido de mi mamá es Villegas. Entonces yo le corté el as y ahí quedó Román Villec. Entonces todos los libros que hago en literatura tienen el nombre Román Villec, que es un nombre que está registrado oficialmente. Por lo menos aquí en Chile nadie puede publicar legalmente un libro con el nombre Román Villec. Ah, ok. Me gustaría repasar cuáles fueron sus libros escritos, en qué años aproximadamente. Bueno, el primer libro que yo publiqué se llamaba Piedras Ortográficas. Era un libro de poemas que yo había escrito cuando era estudiante en la Escuela Normal de Chillán. Y siempre que he podido he contado la historia que además en la Escuela Normal, cuando ya mis compañeros comenzaron a darse cuenta que yo podía redactar y hacer cartas, entonces cuando llegó el tiempo en que comenzó el enamoramiento, los compañeros me pedían de que yo le escribiera cartas para enviárselas a las niñas que le gustaban. Y después algunas niñas, esas mismas niñas me decían, Rolando, ¿por qué por favor no me escribes una carta para tal y tal persona que a mí me gusta? Y llegó el momento, Pascal, en que yo me escribía mis cartas y me contestaba yo mismo mis cartas. Eso pasaba. ¿Qué más? Ok. Muy bien, profesor, ya seguimos conversando, pero antes quisiera recordarles a ustedes que estamos en las pantallas de Gvisión y en las ondas de Radio Novel con el espacio de semblanzas. En esta edición, junto al destacado escritor e historiador Ronaldo Saavedra Vinegas. Continuamos con la segunda parte de nuestra conversación, profesor. ¿En qué se encuentra actualmente Ronaldo Saavedra? ¿Está preparando algo? Bueno, el año pasado yo publiqué un libro
que esta es la última publicación, se llama Retazos Textiles de Tomé, que es un compendio de artículos referidos a lo que fue la historia de las industrias textiles que dieron tanta fama y también, por qué no decirlo, fortuna a la comunidad en que nosotros vivimos, porque Tomé no sería igual si no hubieran existido estas industrias. Yo antes había publicado otro libro que se llama Tomé, la ciudad que perdimos, y que habla cómo era la ciudad cuando yo era niño, así como lo eres tú ahora, Pascal. Y antes a mí siempre me gustó mucho y me gusta la plaza de mi ciudad, y escribí un libro que se llama Plaza y Fontana de Tomé, Chile. Y dice Tomé, Chile, porque en el mundo hay otros Tomé. No somos la única ciudad en el mundo que se llama Tomé. Y actualmente estoy terminando un libro que se llama Los trenes olvidaron regresar, porque hasta el año 1985 del siglo pasado aproximadamente, por Tomé pasaba un tren que comenzaba su viaje en Chillán y pasaba por varios pueblos, entre ellos Rucapequén, Ñipas, Cuelemo, Dichato, Tomé, Lirquén, Penco, y terminaba en Concepción. 2 veces al día venía un tren desde Chillán y 2 veces al día iba un tren desde Concepción. Y en ese tren viajábamos cuando estudiábamos en la Escuela Normal de Chillán. Y como el tren fue tan importante para también Tomé, así como lo fueron las industrias textiles o también su época portuaria, entonces como la Biblioteca Nacional, yo averigüé si había algún libro que se refiriera a lo que se llamaba el tren ramal, el ramal Concepción, Chillán, vía Tomé. Y como no había ningún libro en la Biblioteca Nacional sobre ese tema, dije, yo voy a escribir este libro como gratitud al tren, por la importancia que tuvo. Porque para mí fue importante también, porque gracias a eso yo podía viajar a Chillán todas las semanas, el día domingo, y volverme a mi casa el día viernes. Y en este momento estoy recopilando fotografías para ponerle al libro y para que así las personas, en el caso como tú, Pascal, puedan mirar hacia el pasado, cómo eran también las costumbres al interior de un tren, las cosas que se hacían, cómo a uno le gustaba ir en las tardes de verano, ir a esperar el tren aunque no viniera ningún familiar o conocido de uno, pero la estación era de Tomé, era como una plaza en que uno podía ir a recrearse a determinadas horas. Y también paralelamente ahora yo estoy abocado a escribir una novela donde la protagonista es una joven no vidente, porque siempre he tenido mucha admiración por las personas que no poseen el sentido de la visión y cómo ellos se desenvuelven tan bien en la vida y no se hacen a veces mayor problema. En cambio nosotros, que tenemos todo nuestro sentido, a veces nos complicamos mucho la vida. Ok. ¿Me podría contar un poco acerca de su familia, su esposa Edita, sus hijas, nietos, lo que han acompañado durante toda su vida? Sí, muy buena tu pregunta, Pascal, porque una vez me entrevistaron unos alumnos del liceo que habían sido enviados por una destacada profesora que ya no está con nosotros, la profesora de lenguaje Sonia Ortiz, y en la entrevista me preguntaron que
qué era lo más importante que me había ocurrido en la vida. ¿Ah? Entonces yo lo primero que pensé fue que lo más importante era haber formado una familia. ¿Ah? Yo tengo esposa, tengo 3 hijas y 2 nietos. Pero después me arrepentí. Dije yo, no, lo más importante que me ha pasado en la vida fue haber aprendido a leer y a escribir. Porque todo lo que tengo, todo lo que he logrado, todo lo que me entretiene, todo lo que he obtenido, incluso algunos reconocimientos de la comunidad, es gracias a eso. Y gracias a que yo sabía leer y escribir, tuve una profesión, fui profesor. Y gracias a que tuve una profesión, yo me pude unir a la que es mi esposa, Edita, y gracias a ella pude tener 3 hijas, y gracias a 2 de mis hijas tengo 2 nietos. Entonces mis hijas se llaman Marioli, la segunda Jordana y la tercera se llama Maciel. Y mis nietos se llaman Isabel Antonia y Agustín Andrés. Y toda mi familia, en este caso mi hija y mis nietos, están radicados en la capital. Ok. ¿Qué significa para usted la localidad de Menque al interior de Dichato? ¿Qué me parece a mí Menque? Bueno, Menque es mi cuna como profesor. Ahí tuve muchos colegas. Incluso te cuento, Pascal, que cuando yo comencé a trabajar, yo tenía alumnos que eran mayor en edad que yo. Yo comencé a trabajar con 18 años y unos pocos meses, y yo tenía alumnos en 7º año que tenían 20, 21 años. Eran mayores, porque en esa época había comenzado la educación que se llama básica, de la cual tú perteneces. Es decir, que había que estudiar no solamente de 1º a 6º año, sino que para terminar los estudios había que hacerlo hasta 8º año. Entonces, por esa razón, en Menque y en muchos lugares, personas que habían salido 1, 2 o 3 años antes de 6º año, volvieron a la escuela para poder entonces completar los estudios hasta 8º año, porque ya no servía tener hasta 6º año primario para postular a las Fuerzas Armadas u otras instituciones. Entonces por eso era necesario que volvieran al colegio, y por esa razón tuve alumnos mayores que yo. Ok. No, profesor, nos gustaría saber en qué lugar ha viajado usted a lo largo de su vida, ya sea Chile o el extranjero. ¿Le gusta o le haya llamado la atención y por qué? Bueno, yo tanto por razones personales me gustó viajar. Tuve la suerte de pertenecer durante muchos años al conjunto lingueral de los profesores, que ellos hacen proyección folclórica. Tuve cargo en ese conjunto, fui presidente varios años, y el primer viaje que hicimos al extranjero fue a Ecuador. Y lo pasamos muy bien, estuvimos actuando en diferentes ciudades durante 2 semanas. Entre otras cosas maravillosas fue que el año 1972 nosotros conocimos en Ecuador la televisión en colores. Acá todavía la televisión era en blanco y negro, y cuando actuábamos en la televisión y después nosotros nos veíamos en colores en los televisores, nos sentíamos maravillados porque era toda una novedad. Bueno, también he estado en algunos lugares de Perú, y en Argentina he estado en Bariloche, en Mendoza, en Buenos Aires, y yo por mi profesión el año 97 fui becado para estudiar en Francia. Ahí en Francia estuve un mes, y eso realmente fue muy importante, conocer una ciudad que tiene tanta
historia. Y después, junto con mi esposa, tuve la posibilidad de volver a Francia y también conocer gran parte de Italia. Una de las cosas para una persona, como en el caso personal, que me encanta la historia, lo más conmovedor que tuve en la vida fue conocer el Vaticano y después haber conocido las ruinas de Pompeya, de una ciudad que desapareció porque el volcán Vesubio la dejó tapada en ceniza. Y después arqueólogos y otros profesionales han escarbado ahí y han hecho que nuevamente uno pueda ver gran parte de lo que es esa ciudad que fue totalmente hecha desaparecer en la práctica por un volcán que hizo erupción. Ok. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿qué diría Ronaldo Saavedra de adulto a Ronaldo Saavedra de niño? ¿Qué le diría yo a Rolando Saavedra de niño? Yo le diría que hubiera sido más desordenado. Porque yo fui muy tranquilo. Y a lo mejor fui muy obediente. Entonces me faltó haber desobedecido un poco, a lo mejor habría sido un poco más alegre en mi infancia. No, pero gracias a que era ordenado, yo dedicaba gran parte del tiempo a leer. Entonces lo que estoy haciendo diciendo es una exageración, porque como me entretenía leyendo, nunca fui bueno para los deportes, entonces mis vecinos, mis compañeros, les gustaba jugar a la pelota y otros juegos, y a mí no me llamaba la atención el fútbol, por ejemplo. Y cuando estaba yo en quinto año, te cuento, ahora estoy acordándome, Pascal, a la fábrica, al sindicato de la fábrica Paños Ovejas, llegó la oferta de un libro que estaba pero famoso en ese tiempo, que se llamaba Adiós al séptimo de línea, de Jorge Nostroza, y hablaba de la guerra del Pacífico. Y mi mamá, como se daba cuenta que me gustaba leer, me dijo: ¿te gustaría tener el libro Adiós al séptimo de línea? Yo le dije al tiro que sí, porque en la radio, en las noches, había un radioteatro donde pasaban el programa también de la Guerra del Pacífico, de Adiós al séptimo de línea. Y lo sorprendente, Pascal, es que cuando mi mamá llegó con los libros, eran 5 tomos, este alto. En la que me metí, dije yo, 5 tomos. Yo pensé que Adiós al séptimo de línea era un libro así como esto nomás, pues. Y bueno, pues, ¿cómo iba a defraudar a mi mamá? ¿Cómo le iba a decir, no, mamá, no, son muchos libros, si ya la mamá lo había pagado los libros? O se los descontaban por planilla en la fábrica. Así que me puse a leer, pero habían otros compañeros que también leían, también eran buenos para leer, porque en ese tiempo no habían otras entretenciones más que escuchar la radio y leer. Y así fue como nosotros comentábamos, ¿y en qué parte vas tú del libro? ¿Y tú en qué vas? Y yo voy en esta parte, y uno empezaba a conversar de eso y nos entusiasmábamos por conocer más. Así que yo en el verano del año 1961, más o menos desde el mes de noviembre hasta comienzos de marzo, ahí terminé de leer esos 5 tomos que nunca he olvidado. Finalmente, ¿podría entregar un mensaje a las niñas y niños de la comuna? Usted es un apasionado por la educación y las letras. Sí, bueno, mi mensaje siempre, Pascal, y para todo también, especialmente los niños y los jóvenes, es que hay que aprovechar lo que uno aprendió. He repetido muchas veces en diferentes lugares,
uno aprende a comer y come todos los días, ¿no es cierto? Uno aprende a caminar cuando niño y después camina todos los días. Sí. Sí, pasa eso, ¿no? Uno duerme todos los días. Sueña, imagina la mayor parte de los días. Y haber aprendido a leer es algo maravilloso y algo que no fue fácil. Además que uno aprendió a leer cuando era muy pequeño, ¿no es cierto? ¿Tú eras pequeñita cuando aprendiste a leer, Pascal? Sí. ¿Ah? Entonces, y después que aprende eso, las personas lo dejan botado. ¿Ah? Las personas que aprenden a andar en bicicleta siempre siguen andando en bicicleta. Y los que aprenden a leer, dejan los libros, se olvidan de leer. Y después lo que pasa, Pascal, es que quieren leer y no entienden, porque no tienen la práctica de conocer las palabras o leer con velocidad. Entonces, también quiero mencionar que cuando los jóvenes entran a la universidad con mucho esfuerzo y dan su prueba, la PAE, y entran a la universidad, la familia, las amistades los felicitan, bien Pascal que quedaste en la universidad, y resulta que entran a la universidad y el primer semestre fracasan. Y lo que no quieren decir es la verdad. Y dicen, no, me voy a cambiar de carrera, no me gustó la carrera. Y la verdad, Pascal, es que la mayor parte de los alumnos, esto está estudiado, más del 60% de los alumnos que fracasan el primer año en la universidad es porque no saben leer, no saben escribir. Eran buenos para estudiar otras cosas o para responder pruebas, pero después cuando le dicen, mire, Pascal, usted tiene que leer este libro para la próxima semana. No, pues ¿cómo voy a leer un libro para la próxima semana? Profesor, deme un mes, y después que le dan un mes, no, 15 días más. No, pues la universidad no es así, pues. Si te dicen, Pascal, este libro es para 5 días más, tú tienes que leerlo, porque si no te va a ir mal. Cuando te hagan la prueba del libro o te hagan preguntas, no vas a saber. Entonces, ese es mi mensaje, que lo que aprendieron con tanto empeño cuando siendo niños, lo usen y se entretengan, porque uno se entretiene mucho conociendo y aprendiendo a través de los libros. Un aplauso para el profesor, escritor e historiador Ronaldo Saavedra Vinegas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias. Semblanzas. Muchas gracias, Pascal. Les deseamos mucho éxito y les dejamos unos segundos para que pueda despedirse a su cámara. Sí, entonces muchas gracias, Pascal, muchas gracias también aquí de haberme encontrado con personas conocidas y apreciadas que trabajan aquí en Gevisión, y los mejores deseos de éxito para toda esta comunidad escolar, sus docentes, codocentes, los alumnos, y al taller de periodismo al que tú perteneces, Pascal Jaramillo, ¿sí? Así que, y saludo a tu abuelita por las hermosas trenzas que te hizo para el programa de hoy. Sí. Ya, adiós, Ok. chao. Y ya que ustedes, muchas gracias por la sintonía y los vemos y escuchamos en otra ocasión aquí en Semblanzas. Soy Pascal Josefa Jaramillo Cuevas. Nos vemos. Fue Semblanzas por Gevisión.